Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo ubicar una fracción en una recta numérica. Para eso necesitamos saber qué es una fracción, ¿sí? Una fracción es una parte de un entero. Por ejemplo, sabemos que una fracción la podemos ubicar, ¿sí? O la podemos trabajar con un numerador y con un denominador. Por ejemplo, un medio, ¿sí? Esto es una fracción. El tema es el siguiente. ¿Qué será un medio? ¿Sí? Si yo digo 1 sobre 2, ¿sí? 1, 2 o un medio, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, un medio puede estar entre 1 y 2 porque tiene el 1 y el 2. Ahí estamos en un pensamiento equivocado. El tema sería el siguiente. Saber que un entero, ¿sí? Por ejemplo, un chocolate, ¿sí? Yo tengo un chocolate y lo que voy a hacer a este chocolate, como no lo quiero comer todo, voy a dividirlo a la mitad, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a dividir en dos partes. Estas dos partes que yo dividí es lo que me indica el denominador, que tengo que dividir en dos partes. Pero bueno, como yo no me quiero comer todo este chocolate, lo único que voy a hacer es comerme una de esas partes. Es decir, yo estoy comiendo acá un medio de chocolate. Si yo me quiero comer todo el chocolate, estaríamos comiendo, ¿sí? Un medio y otro medio, ¿sí? Un medio más un medio hacen un entero. Quiere decir que dos medios serían entonces un entero completo, ¿sí? Es lo mismo que uno. Entonces, esta es una representación gráfica, ¿sí? Yo digo que un medio es de un chocolate la mitad, ¿sí? Yo lo divido en dos partes y comería la mitad. Entonces, ¿estoy comiendo un chocolate entero? No. ¿Estoy comiendo menos de un chocolate? Sí, pero ¿qué parte de ese chocolate estoy comiendo? En este caso, ¿sí? Estoy comiendo la mitad. ¿Cómo voy a hacer para representar gráficamente? Voy a trabajar con una regla, ¿sí? Esta regla obviamente la voy a centrar. Voy a realizar una recta numérica donde voy a tener que ubicar los números. Recuerden que nosotros trabajamos con números positivos y negativos. Entonces, si yo marco el 0, como un medio es positivo, ¿sí? Yo voy a decir que, por ejemplo, acá estaría el número 1, acá estaría el número 2, el número 3, ¿sí? Y así todo hasta completar la recta. Lo mismo pasaría para el lado de los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Fíjense que las distancias que yo utilizo siempre son las mismas. En este caso son dos cuadraditos para cada número, ¿sí? Entonces, si yo quiero ubicar un medio en la recta numérica, como yo sé que 0 es no tener nada, ¿sí? Y 1 es tener un chocolate completo, lo que voy a hacer es, a esta representación gráfica, pasarla acá. Yo lo que había hecho era esto, un chocolate que lo dividí a la mitad, ¿sí? Y una vez que yo lo dividí en dos partes, que podríamos marcar que esta sería la mitad, ¿sí? Lo que hice fue comer una de esas partes. Es decir, yo lo que hice fue desde el 0 hasta el 1, dividir en la cantidad de partes, que sería esta parte y esta parte, que me indica el denominador. Pero solamente voy a tomar una de esas partes, ¿sí? Que me indica la fracción. Es decir, que un medio sería la mitad de 1. Entre 0 y 1 estaría la fracción un medio. Vamos a trabajar ahora con otra fracción, a ver qué pasaría. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la fracción 7 tercios, ¿sí? Yo digo que voy a tener un chocolate que lo voy a dividir en tres partes iguales. Voy a tratar de hacer tres partes iguales. Si yo divido acá, si yo hago esto, estoy dividiendo en dos y no tengo tres partes. Entonces, yo necesito que estas divisiones sean un poquito más chicas, ¿sí? Para que entren tres partes exactamente iguales o lo más iguales posible. Bien, yo entonces a este chocolate, que era el mismo chocolate que el anterior, lo dividí en tres partes. Pero yo estoy diciendo que estoy comiendo 7 partecitas de esas 3 que fui dividiendo. Yo compré un chocolate, lo dividí en 3 partes y comí en este caso 7. Entonces, como 1, como 2, como 3.
no me alcanza este chocolate. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir y voy a comprar otro chocolate exactamente igual y lo voy a dividir en la misma cantidad de partes que había dicho anteriormente. A ver si me sale mejor, si podemos. Bien, entonces yo acá voy a dividir en partes, más o menos. Esperen, porque no siempre sale igual. Bien, ahí. Yo divido en 3 partes. Bien, y voy a comer, dijimos 7. Ya había comido 3 acá. ¿Sí? Comí 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. En este caso, como este, que serían 4, 5 y 6. Y todavía me está faltando. Es decir, que voy a tener que ir a comprar otro chocolate. ¿Sí? Y de este tercer chocolate tampoco lo voy a comer entero. ¿Sí? Porque voy a también dividirlo en 3 partes iguales y voy a comer lo que me falta, ¿sí? Me faltaría comer uno de esas 3 partes que yo fui dividiendo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos representa a un tercio, 1 de 3. Este sería otro de 3, 1 de 3 y cada uno de estos son 1 de 3. Pero yo necesito 7 de esos 3. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá serían 6 tercios, y en este caso, este tercer tercio es 7 de 3. Bien, entonces, ¿cuántos chocolates comí? ¿Comí 3? No, porque el tercero no lo comí completo. ¿Comí 2? Sí, comí 2, pero ¿qué pasa? Me están faltando, porque yo comí un poquito más que 2. No comí 3 y no comí 2. Comí 2 y un poco más, pero comí menos de 3. Quiere decir que de un tercer chocolate yo solamente como un pedacito de esas 3 partes que yo dividí. Quiere decir que este número representaría a 2 chocolates y un tercio más, ¿sí? Que necesitaría comer. ¿Qué hago? Voy a volver a hacer esto gráficamente. Vamos a volver a agarrar la regla y vamos a volver a trabajar y tratar de representar. Yo sé que este 7 tercios son 2 chocolates enteros, así que el número va a estar entre 2 y 3, porque no comí 3, pero tampoco comí 2 solamente, ¿sí? Y que lo que tendría que hacer es ir dividiendo a cada uno, ¿sí? En 3 partes iguales. Entonces, voy acá, este sería 0, acá estaría el 1, acá estaría el 2, el 3, puedo poner el 4, ¿sí? Hacia el otro lado serían los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Más o menos. Pero yo necesito trabajar del lado de los positivos, porque son 7 tercios positivos. Por lo tanto, desde el 0 hasta el 1, a cada unidad, lo que voy a hacer es dividirla en 3 partes iguales. Vamos a hacer así, una, fíjense, acá tengo 1, 2, 3 partes, ¿sí? Vuelvo a dividir, acá hago una parte, acá necesitaría otra parte y una tercera hasta llegar al 2. Y lo mismo pasaría en la otra unidad, ¿sí? 3 partes iguales. Y ahora yo necesito tomar 7 tercios, es decir, ya sabía que hasta mayor a 2 era. Entonces empiezo a contar siempre desde el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá tengo 6 tercios, y en este caso 7 estaríamos hablando de ese valor, 7 tercios. Un poco más que 2, menos que 3, pero más cercano a 2 que 3, ¿sí? Menor que 2,5, por ejemplo, sería otra observación que podríamos marcar. Bueno, espero que esto les haya servido. En otro video vamos a trabajar, pero con la parte negativa. Hasta luego.